Vamos a analizar algunos conceptos del patrimonio neto. En función de este análisis, iniciamos con la definición más tradicional de patrimonio neto, que surge de la ecuación contable que nosotros vimos en Contabilidad 1, en donde decimos que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Ahora bien, nos tenemos que remitir también a las resoluciones técnicas. En la resolución técnica 16, ustedes encuentran la definición de patrimonio neto, que dice que el patrimonio neto de un ente resulta del aporte de los propietarios o de los asociados y de la acumulación de los resultados. Fíjense que esta definición también coincide y tiene cierta equiparación con la definición de recursos de fuente propia, que vimos también en Contabilidad 1. Ahora bien, este concepto de patrimonio neto va mejorándose cuando nosotros analizamos este concepto en función de los estados contables. Recordemos entonces que dentro de los 4 estados contables básicos existe uno que se refiere específicamente al patrimonio neto, el estado de evolución del patrimonio neto, que va a ser uno de los temas a tratar en este capítulo de patrimonio neto. Veamos también entonces que en la resolución técnica 8 y 9 ustedes van a encontrar en los capítulos 5 de ambas lo que corresponde al estado de evolución del patrimonio neto, donde aparecen los conceptos que están un poco más explicados en la filmina número 2. También tenemos que ver que en contexto de este patrimonio neto van a ir apareciendo cuentas nuevas o cuentas que nosotros hasta el momento solamente la habíamos nombrado posiblemente en un plan de cuentas. Por eso les aconsejo que tengan un plan de cuentas a mano, pueden ocupar un plan de cuentas que está en el apunte del introductorio del cursillo, o bien cualquier otro plan de cuentas que aparece, ¿no es cierto?, en la bibliografía básica que tenemos en la cátedra. Vamos a avanzar después y van a ir mirando en la teoría que se adjuntó al aula conceptos específicos como por ejemplo de acciones, las formas de las acciones, los precios, y ya más en la parte práctica vamos a poder ir avanzando con las preguntas que en esta primer filmina aparecen como las pérdidas, las diferencias entre los resultados, las disminuciones de capital, etc. Así que pasamos entonces a una introducción de patrimonio neto. Cuando nos referimos a los componentes del patrimonio neto, vamos directamente a las resoluciones técnicas, a la RT8 y a la RT9, en el capítulo 5 en ambos. Ustedes van a encontrar ahí el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, ustedes van a identificar de manera particular y de manera general. Van a ver entonces que hay un concepto del patrimonio neto, del estado de evolución, que es el que informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios que hubieron. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de ese patrimonio neto? ¿Cómo está formado? Está formado por lo que llamamos las partidas patrimoniales. Encontramos entonces el aporte de los propietarios y los resultados acumulados. En el aporte de los propietarios nos encontramos con el capital suscripto, los aportes irrevocables y las primas de emisión. Ahora bien, en los resultados acumulados nos vamos a encontrar con las ganancias reservadas y los resultados no asignados propiamente dicho, que aparecen luego en el cuadro de evolución. ¿Qué más podemos decir? Que los aportes al capital, que luego formarán parte del patrimonio neto, se pueden realizar tanto en efectivo como en especies. Igualmente hay una reglamentación en cuanto al monto en efectivo que tiene que ver con la ley de sociedades. Cuando nos referimos al capital suscripto, entendemos entonces que es el aporte de los propietarios o de los dueños en el momento del inicio, que luego se podrán ir realizando de manera paulatina o progresiva, inclusive aumentando el capital de la empresa. Cuando nos referimos, por ejemplo, a las otras partidas del aporte de los propietarios, como por ejemplo en los aportes irrevocables. Los aportes irrevocables van a ser aquellos aportes que están establecidos por un contrato que no se pueden cambiar, por eso se hablan de irrevocables, que están destinados con un fin determinado. Y cuando hablamos de las primas de emisión, estas primas de emisión van a resultar factibles de analizar desde el punto de vista de las acciones.
Las primas de emisión resultan de la diferencia entre el valor nominal de una acción y el valor de cotización. Más adelante vemos cuáles son esas diferencias en la emisión de las acciones que tienen que ver con emisiones sobre la par, a la par o bajo la par. Luego vamos a las ganancias reservadas. Estas ganancias reservadas, ustedes van a ver que nosotros diferenciamos en lo que llamamos reservas. Y en este caso identificamos al menos 3 reservas. La reserva legal, que está establecida por la Ley de Sociedades, que corresponde a un 5% de las ganancias líquidas y realizables hasta completar el 20% del capital. Es decir, que hay un límite. Luego de la reserva legal aparecen 2 reservas, que tienen que ver con una reserva que es estatutaria y la otra es de carácter facultativo o voluntaria. La estatutaria es la reserva que establece el estatuto de la empresa, viene bien establecido, digamos, de alguna manera desde el momento de la creación. Y por último, la reserva facultativa o voluntaria es aquella que se establece desde otro tipo de órganos de decisión de la sociedad, como por ejemplo el directorio o la asamblea, en donde se van a establecer también cuáles van a ser el destino de esa reserva. Cuando hablamos de reservas, estamos hablando de montos de dinero que se van a apartar en algún momento de esas ganancias para poder destinarlas a situaciones específicas, ya sean de carácter legal como de carácter societario. Si tenemos que hablar de un orden de importancia, el orden de importancia es primero la legal, después la estatutaria y por último la facultativa. Es decir, que en el caso que la empresa tenga que desafectar porque tenga pérdidas, va a desafectar primero la facultativa, después la estatutaria y por último va a desafectar la reserva legal. En referencia a los resultados no asignados, decimos que son aquellas ganancias o pérdidas que al momento de la asamblea o al momento del cierre todavía no se asignaron de manera específica, que con el futuro se van a distribuir. De esta manera, si nosotros repasamos, vemos que la RT 8 y 9 nos presentan cuáles son las partidas integrantes. Primera partida integrante del patrimonio neto son el aporte de los propietarios. Y segunda partida integrante son los resultados acumulados. En el aporte de los propietarios distinguimos el capital suscripto, aportes irrevocables y primas de emisión. Y en los resultados acumulados distinguimos las ganancias reservadas y los resultados no asignados. Ahora mostramos en el esquema cuál sería la ubicación de estas partidas integrantes. Analizamos entonces el estado de evolución del patrimonio neto. Ustedes pueden apreciar que es una planilla de doble entrada en donde hay filas y columnas. Antes de esta planilla verán que hay un título que dice Estado de evolución del patrimonio neto. Después están las fechas de inicio y de cierre del ejercicio y también una aclaración muy importante que tiene que ver con que los estados contables en la Argentina se realizan en cifras expresadas en moneda homogénea, es decir, en pesos. Este cuadro es un poco más ampliado de aquel que ustedes van a encontrar en el práctico que vamos a adjuntar después de la parte teórica. Este cuadro es más ampliado porque es un cuadro que reúne las características últimas de la normativa que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el ajuste por inflación. Este tema del ajuste por inflación nosotros recién lo abordamos en contabilidad 3 y 4. Igualmente es conveniente presentar el cuadro ya con la normativa actual. Nos fijamos entonces en el cuadro y para analizar este cuadro pensamos que las columnas del estado de evolución del patrimonio neto nos van a presentar las partidas integrantes. Fíjense que hay 2 grandes columnas, aporte de los asociados y resultados acumulados. Ahora bien, dentro de estas 2 partidas encontramos las que nombramos en la filmina anterior. El capital social con su ajuste, que va a ser tema de contabilidad 3 y 4, los aportes irrevocables, las primas de emisión, el total correspondiente a esta primera gran partida. Y la segunda partida, los resultados acumulados.
que nombramos también la reserva legal, la reserva estatutaria, la facultativa y los resultados no asignados. Por supuesto que como es una planilla de doble entrada en donde hay conceptos numéricos y conceptos teóricos, aparece una columna final que dice total del patrimonio neto al cierre del ejercicio. Continuando entonces con este análisis, aparte de las columnas nos encontramos con filas. ¿Qué hay en las filas del estado de evolución del patrimonio neto? Se muestran los motivos por los cuales el patrimonio neto del ente ha cambiado, es decir, ha evolucionado. No importa si son ganancias o pérdidas, pero se habla de evolución. Y vamos a ver entonces después, en la parte práctica también, que por ejemplo van a aparecer al principio los saldos al inicio, estos saldos al inicio que por la inflación se reexpresan, y posteriormente en un segundo párrafo aparece, en este ejemplo, dice por disposición de la asamblea. Es decir, la asamblea del ente ha decidido ciertas cuestiones y esas cuestiones están nombradas en cada una de las filas. Cuando yo digo cuestiones hablamos de motivos, porque la definición de la RT que dice del estado de evolución del patrimonio neto dice que muestra los motivos o muestra las causas. Finalmente, como toda planilla de doble entrada con números, aparecen los saldos al cierre, es decir, los totales. Y finalmente, para ir cerrando esta primera parte de patrimonio neto, vemos cuáles son las cuentas que vamos a ir utilizando en las registraciones. Estas cuentas que están enumeradas aquí no son solamente de patrimonio neto, ustedes se van a dar cuenta que son cuentas también de resultado y son cuentas de pasivo. ¿Por qué hacemos esta relación? Porque siempre hablamos de las cuentas del rubro más las cuentas relacionadas al rubro. Entonces tenemos capital social, capital suscripto, que son cuentas que nosotros ya conocemos, de patrimonio neto. El ajuste de capital va a ser una cuenta que nosotros vamos a estar utilizando más en contabilidad 3 y 4, pero decimos que es la diferencia entre el capital nominal y los aumentos o disminuciones de ese capital. Los aportes irrevocables, las primas de emisión, son cuentas de patrimonio neto. Recuerden cómo es el análisis de las cuentas patrimoniales de patrimonio neto. Son cuentas que tienen saldo acreedor, entonces inician su registración o sus aumentos en el haber y se anotan en el debe cuando disminuyen. Lo mismo ocurre con las reservas legales, estatutarias y voluntarias. Tenemos, por ejemplo, la cuenta resultado del ejercicio, que dependiendo el signo de ese resultado va a ser una cuenta de resultado positivo o de resultado negativo, es decir, que su saldo va a estar o bien en el haber o en el debe. Resultados del ejercicio anterior, que también pueden ser positivos o negativos. La cuenta socio o cuenta particular, que nosotros vamos a utilizar al inicio. Vamos a ir cambiando esas primeras cuentas de socios que hacíamos a secas, digamos. Después tenemos cuentas de pasivo, como por ejemplo dividendos en efectivo a pagar o dividendos en acciones a distribuir. ¿Qué significan estas cuentas? Que por decisión de la asamblea y de las ganancias que tiene el ente, se ha decidido distribuir, ya sea en efectivo o en acciones, a los socios. Recuerden que el concepto de dividendos es la parte de la ganancia o la ganancia que devengan las acciones en las sociedades anónimas. Después aparecen también otros pasivos como honorarios a directores a pagar, a síndicos, a fiscalizaciones, que van a tener que ver también con decisiones de la asamblea. Es decir, estas son cuentas muy generales, estarán en el plan de cuentas del ente y van a formar parte del análisis de este capítulo de patrimonio neto. De esta forma, finalizamos esta primera parte de la teoría de patrimonio neto, como para que ustedes puedan ir anotando las particularidades del rubro o del componente patrimonial y poder ir después avanzando en los prácticos. Vamos a subir al aula seguramente un práctico para que tengan el enunciado inicial y después ir viendo las resoluciones. Así que les invito a que vayan por el libro de Sasso, por las resoluciones técnicas que tengan a mano y que puedan ir contestando esta guía teórica que aparece al principio como orientativa.